Y es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Qué gusto saludar a todo tu auditorio este día tan emblemático de la tradición y de la cultura mexicanas, ¿verdad? Sí. Este culto por la Virgen de Guadalupe, que en fin, ya hablaremos algún día de ello. Creo que tiene múltiples implicaciones. Por lo pronto, quizá lo más importante es que el saldo de toda esta movilización, como lo informabas tú, va muy bien. Se mueven literalmente millones de personas y es muy problemático, Joaquín. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando tenía yo la responsabilidad de vigilar la salud de los peregrinos, nada más ese aspecto, la salud de tantísima gente, se vuelve un tema de una logística complicada. Bueno, qué bueno que quienes quieran expresarle su agradecimiento, su fervor a la Virgen de Guadalupe lo puedan hacer con seguridad y con la confianza de que pueden transportarse y moverse sin que ocurran, como suelen a veces ocurrir, circunstancias que empañan toda esta gran movilización. Pero yo quería tocar un par de puntos, Joaquín, si me lo permites. Adelante. Que creo que esta primera parte del mes de diciembre nos obliga a verlos como Quetzalcóatl cuando se vio en el espejo que le presentó Tezcatlipoca, para ver quizá un rostro de México que no nos gusta, pero que no podemos eludir. Y es que se cumplen los primeros 10 años de esa guerra absurda que se le declaró a las drogas y al crimen organizado. Y justamente hoy, en un artículo formidable, me parece, de investigación periodística en el Universal, algunas cifras que nos ofrecen los reporteros que hicieron esta investigación. Después de 10 años, el saldo de la guerra contra las drogas, por lo menos 180,000 muertos documentados, 30,000 desaparecidos y 1 billón de pesos gastados, es decir, 100,000 millones de pesos al año durante los últimos 10 años. Y los resultados, Joaquín, bueno, pues es que hay que decirlo con toda claridad. Una violencia quizá más escalada que nunca antes, incontrolable, la corrupción incontrolable, el lavado de dinero incontrolable, la producción, distribución y el consumo de drogas al alza. Es decir, no ha bajado absolutamente nada. Y claro, de toda esta fortuna que la sociedad mexicana y el gobierno, porque parte de la deuda seguramente también está ahí, solo menos del 3% de todo ese dinero se ha dedicado a los programas de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, de reinserción social de quienes consumen drogas. Es decir, tenemos una política prohibicionista que criminaliza, pero que poco atiende al tema de la prevención, y en términos generales, los programas de prevención de violencia, los incipientes programas de prevención de violencia, como el PRONAPREV, por ejemplo, se les han quitado los recursos. Es decir, estamos yendo tras un enemigo inalcanzable, llegando tarde, llegando mal, gastando muchísimo dinero, y se nos ha olvidado la prevención, se nos ha olvidado que hay otras rutas, que hay otras alternativas, que lo que urge es generar una nueva estrategia para sustituir esta absurda guerra. La militarización, Joaquín, la militarización no es la salida al gravísimo problema de las drogas. Urgen, me parece, nuevas estrategias que van más allá, desde luego, de esta ley de seguridad interior de la que hablabas hace unos minutos, que en sí es controvertida y no sé exactamente si lo que se pretenda es, en efecto, justificar o legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas. Me parece que en todo caso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo debe ser, en mi opinión, cuál es la nueva estrategia que debe sustituir a esta absurda guerra, porque a 10 años ya nos mostró por todos lados que no está funcionando, que no va a funcionar y que los costos han sido muy altos. Y la segunda
reflexión que nos confronta esta primera parte de diciembre es el desastre educativo. No puedo dejar de comentarlo. Es que los resultados de la prueba de PISA, porque en fin ya se ha dicho mucho, pero sí representan, en mi opinión, un golpe duro y a la cabeza del país, ¿no? Porque pues lo que nos muestran es que nuestros jóvenes no saben razonar, no saben resolver problemas, no entienden lo que leen. Puesto en números, Joaquín, de acuerdo al BID, fíjate lo que representan los resultados de la prueba de PISA, es que por lo menos hay 1.500.000 jóvenes de aproximadamente 15 años en México, 1,5 millones de jóvenes sin competencias básicas para enfrentarse al mundo. Pues me parece realmente muy preocupante. Y esta prueba también ha puesto de manifiesto algunas otras cosas que no son menores, como es el hecho de que a las escuelas privadas no les va mejor, que la educación privada es igual de incompetente para fines de estas evaluaciones que la pública, pero además en muchos casos puede representar una gran estafa, porque te están cobrando y no necesariamente están educando a tus hijos, no los están formando, ¿no? Alguien tiene que responder. Me parece bien que el secretario de Educación haya salido a dar la cara, pero dar la cara no basta. Todos los demás se han deslindado, Joaquín, se lavan las manos como si no fuera su responsabilidad. ¿Qué pasó? En 2008, a lo mejor ya no nos acordamos, pero se firma en 2008 con pompa y con todo tipo de la parafernalia propia de los actos a veces de gobierno en los que se exceden, una alianza por la calidad de la educación. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Yo veo que lo más grave de esta prueba, mira, entiendo lo de ciencias, entiendo lo de matemáticas, pero en el tema de lectura, la lectura es lo fundamental. El que no entiende no puede entender todo lo demás. Así es, coincido contigo. Si alguien lee y no entiende lo que está leyendo, podríamos decir que es un analfabeta funcional. Sí. ¿No? Y tienes toda la razón. A partir de ahí, bueno, la parte del razonamiento, de que los jóvenes y los niños aprendan a pensar y razonar con ellos, pero seguimos haciendo las cosas igual. Alianzas van y alianzas vienen. Yo entiendo que es poco tiempo desde que se inició esta última reforma, era impensable que hubiera resultados, pero no estoy seguro que lo que se ha hecho hasta ahora sea suficiente para corregir el problema de fondo, que es este método pedagógico que seguimos. En México se sigue educando igual de mal, habría que decir ahora, ¿no? Que en los últimos 15 o 20 años, como si no hubiera quedado claro y de manera contundente que lo que importa en la educación es enseñar a los niños y a los jóvenes a razonar y no a memorizar, a pensar, a resolver problemas y, por supuesto, como tú dices, a entender lo que leen. Pero fíjate que yo tengo aquí un punto que también quiero compartir con ustedes que me genera algún problema, porque obviamente lo que no podemos aceptar, lo que yo no acepto es que nuestros niños o nuestros jóvenes tengan menos neuronas que los de otros países que fueron evaluados, o tengan menos capacidades, porque desde hace muchos años hay estas olimpiadas del conocimiento, Joaquín. Sí. No sé si las recuerdas. Sí, claro que sí. ¿No? En matemáticas, en química, ahora uno reciente en robótica, en fin. Y en esas olimpiadas del conocimiento, los niños y los jóvenes mexicanos salen con frecuencia bien, ganan medallas, sí. Les va bien. Cuando yo era presidente de la Academia de la Investigación Científica, me reuní en alguna ocasión con los niños que habían ganado, jovencitos que habían ganado algunas de estas olimpiadas. Me reuní con sus padres y me reuní con sus maestros. Y lo que recuerdo, que me dejó muy impresionado hace ya varios años, es que los padres de estos niños eran padres con una enorme inquietud intelectual, no necesariamente tenían niveles educativos muy altos. Había algunos de ellos que más bien tenían una educación, modesta, digamos,
pero que sí creían en la educación de sus hijos, que estaban orgullosísimos de lo que hacían sus hijos, que les festejaban todos sus logros, que los estimulaban cotidianamente, que estaban con ellos y tenían maestros, por lo menos aquellos que los acompañaron en ese par de ocasiones que me reuní con ellos, que eran maestros más bien jóvenes, bastante audaces, inquietos, poco convencionales, que fomentaban muchísimo esto que nos hace tanta falta, ¿no? La iniciativa para pensar, para atreverse a plantear soluciones, para discutir el fondo de los problemas y no memorizarse las supuestas soluciones. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de estos casos, aunque son pocos, de nuestros jóvenes a los que les va muy bien en esas evaluaciones mundiales que son las Olimpiadas del Conocimiento. ¿Qué se hizo en esos casos y qué nos está haciendo en el resto? La educación empieza en la casa, Joaquín. Hay mucho que trabajar con los padres de familia. El cambio del modelo educativo en México pasa necesariamente por lo que ocurre en el hogar. Hay que trabajar más con los padres de familia porque ellos pueden ser el gran factor de cambio y lo que haga la diferencia en la educación de sus hijos. Así es. Y finalmente, Joaquín, me voy con una nota de despedida para nuestro gran amigo Rafael Tovar y de Teresa. No quiero dejar de hacerlo porque realmente Rafael fue un gran impulsor de la cultura, muy merecido el reconocimiento que le harán un poco más tarde el presidente en el CENAR, que fue una obra que él impulsó, pero más importante me parece el reconocimiento social que ha tenido la labor de Rafael. Un sector muy complejo, el sector de la cultura, es crítico, es poco dado a hacer elogios, y Rafael se los ha llevado merecidamente, y gracias a que fue un hombre que no solo impulsó la cultura, sino que él mismo fue un hombre muy culto y de formas siempre muy educadas, muy cuidadoso. Rafael le permitía a esto interactuar con sectores que eran muy críticos del gobierno, y a Tovar lo aceptaban en muchísimas ocasiones como un interlocutor, precisamente por eso, porque tenía dos atributos que no son frecuentes en los funcionarios públicos de estos tiempos. Era un hombre culto y educado. A su esposa Mariana, a sus hijos, a sus hermanas, querido Fernando, nuestras sentidas condolencias, y pues adiós, Rafa, adiós, muchas gracias por lo que hiciste por nuestro país en tu tiempo. Gracias. Es todo, Joaquín. Gracias, querido Juan Ramón, te abrazo con afecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Juan Ramón de la Fuente, muy sentido su pésame a Rafael Tovar. Yo voy en los anuncios y después de los anuncios está declarando en la PGR el secuestrador de los hijos del Chapo Guzmán. ¿Se acuerdan? Eso fue en Vallarta, que fue muy raro porque lo secuestraron y luego lo soltaron después de